Todo comenzó con un correo electrónico que llegó un martes por la mañana. Era de esos días donde revisas tu bandeja de entrada, esperando facturas o spam, pero nunca algo que pueda cambiar tu vida para siempre. El remitente era Sebastián Moreau, Inversiones Privadas, y el asunto decía, propuesta de patrocinio personal, 50,000 o mensuales. Mi primer instinto fue borrarlo. ¿Quién ofrece tanto dinero a un desconocido? Pero la curiosidad pudo más. El correo era elegante, profesional. Sebastián se presentaba como un empresario que buscaba talentos únicos para proyectos personales. Había investigado mi trabajo como escritor freelance y quería una reunión virtual. 2 días después estaba frente a mi computadora, nervioso, ajustando la cámara. La videollamada comenzó y apareció un hombre de unos 50 años. Cabello gris perfectamente peinado, traje impecable. Detrás de él se veía una sala lujosa con estanterías llenas de libros antiguos. «Muchas gracias por aceptar la reunión», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He estado siguiendo tu trabajo. Tienes un talento especial para capturar emociones humanas. Hablamos durante 1 hora sobre mis proyectos, mis metas». Sebastián era encantador, pero había algo en su mirada que me inquietaba. En un momento, vi un movimiento detrás de él. Una sombra negra cruzó por la pantalla. «¿Tienes una mascota?», pregunté casualmente. Su expresión cambió levemente. «Sí, mi gato Félix. Es muy especial». La propuesta era simple: vivir en su mansión durante 6 meses, documentar mi proceso creativo y recibir 50 meos mensuales, sin compromisos adicionales, solo ser yo mismo y dejar que él observara mi trabajo. Acepté. Dios mío, acepté. La mansión estaba a 3 horas de la ciudad, rodeada de bosques densos. El camino de grava crujía bajo las ruedas de mi auto, mientras me acercaba a una estructura victoriana que parecía sacada de una película gótica. Torres puntiagudas, ventanas arqueadas y una sensación general de que el tiempo se había detenido ahí. Sebastián me esperaba en la puerta principal. En persona parecía más alto, más imponente. Su apretón de manos fue firme, pero frío. «Bienvenido a mi hogar», dijo, gesticulando hacia el interior. «Espero que te sientas cómodo aquí». El vestíbulo era impresionante. Techos altos, una escalera curva, pinturas antiguas que parecían seguirte con la mirada. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio tan profundo que podías escuchar tu propio latido. «Hay algunas reglas básicas», continuó Sebastián mientras me guiaba por un pasillo. «El ala este está fuera de límites. Mi biblioteca privada requiere permiso y...» Se detuvo abruptamente. Al final del pasillo, sentado como una estatua negra, había un gato. Era completamente negro, excepto por sus ojos amarillos que brillaban con una intensidad antinatural. Me miraba fijamente, sin pestañear. «Ese es Félix», dijo Sebastián, y juro que su voz cambió ligeramente, volviéndose más suave, casi reverente. «Es muy inteligente. Probablemente te estudiará durante unos días antes de decidir si le agradas». Me acerqué lentamente. Félix no se movió, pero sentí como si me estuviera evaluando, pesando cada uno de mis movimientos. Cuando extendí mi mano, él la olió brevemente y luego se alejó sin hacer ruido, como si flotara. «No le gusta que lo toquen desconocidos», explicó Sebastián. «Dale tiempo». Esa primera noche, mientras desempacaba en mi habitación del 2º piso, no pude quitarme la sensación de que alguien me observaba. Miré por la ventana y vi a Félix en el jardín, sentado perfectamente inmóvil, con la cabeza levantada hacia mi ventana. Durante el desayuno, Sebastián estableció las reglas con más detalle. Podía usar toda la casa excepto el ala este y el sótano. La cocina estaba a mi disposición, pero él prefería cocinar. Y más importante, nunca debía molestar a Félix. ¿Molestar en qué sentido?, pregunté. «Félix valora su privacidad», respondió sirviéndose café en una taza de porcelana delicada. «No lo persigas, no trates de cargarlo sin su consentimiento, y si parece agitado, déjalo en paz inmediatamente». Era una regla extraña para una mascota, pero los dueños excéntricos no eran nada nuevo para mí. Lo que sí me resultó perturbador fue la forma en que Sebastián interactuaba con Félix. Durante el desayuno, el gato se acercó y Sebastián le habló como si fuera una persona. «Buenos días, Félix. ¿Descansaste bien anoche?»,
Nuestro huésped parece amigable, ¿no crees? Y lo más extraño era que parecía esperar respuestas. Hacía pausas, inclinaba la cabeza como si escuchara algo, y luego asentía o murmuraba, por supuesto. Félix, mientras tanto, me observaba con esos ojos amarillos penetrantes. No era la mirada curiosa de un gato normal, era evaluativa, casi humana. El primer día intenté establecer mi rutina de escritura en la biblioteca principal. Era un espacio hermoso con ventanas altas y estanterías que llegaban al techo. Me senté en un escritorio de roble antiguo y abrí mi laptop. Inmediatamente sentí una presencia. Levanté la vista y ahí estaba Félix, sentado en una estantería alta, mirándome fijamente. No había escuchado pasos, no había visto cómo había subido ahí. Simplemente estaba. «Hola, Félix», dije, tratando de sonar casual. El gato ladeó la cabeza, y por un momento horrible, juro que vi algo parecido a una sonrisa en su rostro felino. Los gatos no sonríen, no pueden, pero Félix parecía estar burlándose de mí. Esa noche, mientras cenaba con Sebastián, mencioné el incidente. «Félix es muy perceptivo», dijo Sebastián cortando su carne con precisión quirúrgica. «Puede detectar cosas que nosotros no podemos. Si se está comportando de manera extraña contigo, quizás esté percibiendo algo». «¿Cómo qué?». Sebastián se encogió de hombros. «Estrés, ansiedad, intenciones ocultas. Los gatos son sensibles a estas cosas. Pero yo no estaba estresado ni ansioso. Al menos no hasta que llegué aquí. Al cuarto día, las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. Estaba en mi habitación, en el segundo piso, cuando escuché un maullido suave. Miré alrededor y no vi nada. El maullido se repitió, esta vez desde arriba. Levanté la vista hacia el techo y casi grito. Félix estaba ahí, de alguna manera pegado al techo, mirándome con la cabeza completamente invertida. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. Pestañeé, convencido de que estaba viendo cosas. Cuando volví a mirar, Félix había desaparecido. Salí de la habitación con el corazón acelerado y bajé las escaleras. Sebastián estaba en la sala leyendo un libro. «¿Dónde está Félix?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Sebastián levantó la vista. «En el jardín, creo». «¿Por qué?». Miré hacia las ventanas que daban al jardín. Efectivamente, ahí estaba Félix, sentado junto a un rosal, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. «Nada», murmuré. Creí escuchar algo. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché voces. Eran Sebastián y alguien más, pero la otra voz sonaba extraña, gutural, casi como un animal tratando de imitar el habla humana. Me acerqué sigilosamente a la ventana. Sebastián estaba en el jardín, de pie junto a una fuente, hablando animadamente, pero no había nadie más visible. «Tienes razón», decía Sebastián. «Es diferente a los otros, más resistente». La respuesta llegó como un sonido que helaba la sangre, parte maullido, parte siseo, pero con inflexiones que sonaban terriblemente como palabras. Sebastián asintió como si hubiera entendido perfectamente. «Paciencia, querido amigo, paciencia». Al día siguiente, durante el desayuno, Sebastián actuaba completamente normal. Félix estaba echado junto a su silla, ronroneando suavemente, pero cuando me miraba, sus ojos tenían una intensidad que me hacía sentir como si fuera una presa siendo evaluada por un depredador. «¿Dormiste bien?», preguntó Sebastián, untando mermelada en su tostada. «Más o menos», respondí. «Escuché voces anoche». Sebastián se detuvo por una fracción de segundo. «Ah, sí. A veces hablo conmigo mismo cuando camino por el jardín, viejo hábito de solitario, pero yo había escuchado claramente 2 voces, una humana, otra cosa». Félix se acercó a mi silla y se sentó mirándome fijamente. Esta vez, cuando sus labios se curvaron ligeramente, no pude convencerme de que había sido mi imaginación. El gato estaba sonriendo, y no era una sonrisa amigable. Esa noche decidí quedarme despierto. Quería entender qué estaba pasando en esta casa. Me acosté completamente vestido, con la lámpara encendida, fingiendo dormir. Alrededor de la medianoche, escuché pasos suaves en el pasillo, pasos demasiado ligeros para ser de Sebastián. Mantuve los ojos cerrados, respirando profundamente para simular sueño. La puerta de mi habitación se abrió lentamente,
Sentí una presencia entrar, moverse por la habitación. Algo saltó sobre mi cama. Abrí los ojos lentamente y mi corazón casi se detiene. Félix estaba sentado en mi pecho, sus ojos amarillos a centímetros de mi cara, pero no era como antes. Sus pupilas parecían más grandes, más profundas, como si pudiera ver directo a través de mi alma. No se movía, no respiraba visiblemente, solo me miraba con una intensidad que era completamente inhumana. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. No era parálisis del sueño, estaba completamente consciente, pero algo me mantenía inmóvil. Félix inclinó la cabeza, y juro que escuché una voz susurrar en mi mente. Pronto, la palabra resonó en mi cabeza con una claridad terrible. No había venido de mis oídos, había sido plantada directamente en mis pensamientos. Félix saltó de la cama y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. Esta vez la sonrisa era inconfundible, revelando dientes que parecían más afilados de lo normal para un gato. Después de que se fue, me quedé inmóvil durante horas, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero podía sentir el peso residual de sus patas en mi pecho. Podía oler su aroma extraño, no como un gato normal, sino algo más antiguo. Al amanecer me levanté y examiné mi pecho en el espejo. Había 4 marcas pequeñas donde sus garras habían presionado. No eran cortes, pero las marcas estaban ahí. Durante el desayuno, Sebastián notó mi agotamiento. ¿Problemas para dormir?, preguntó solícitamente. Miré a Félix, que estaba sentado en su lugar habitual, lamiéndose una pata con total naturalidad. Sí, respondí. Creo que necesito acostumbrarme a la casa. Por supuesto, dijo Sebastián. Las casas viejas tienen sus propios ritmos. Félix también tardó en adaptarse cuando era más joven. ¿Cuánto tiempo has tenido a Félix? Sebastián pausó, como considerando su respuesta. Oh, muchísimo tiempo. A veces siento como si hubiera estado conmigo toda la vida. Félix dejó de lamerse y me miró directamente. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Reconocimiento. Como si supiera exactamente lo que había pasado la noche anterior y disfrutara mi confusión. Al 5.º día decidí hacer algo de investigación. Mientras Sebastián salía para asuntos de negocios, me quedé en la casa y abrí mi laptop. Busqué Sebastián Moreau en internet. Los resultados fueron confusos. Había múltiples artículos sobre un Sebastián Moreau que parecía ser un empresario exitoso, pero las fechas no coincidían. Algunos artículos eran de los años 70, otros de los 90, otros más recientes. En las fotos, el hombre parecía exactamente igual en todas las décadas. Encontré menciones de otros protegidos que había tenido Sebastián. Artistas, escritores, músicos, pero cuando busqué sus nombres, descubrí algo perturbador. Muchos habían desaparecido misteriosamente. Simplemente se habían esfumado, dejando atrás proyectos incompletos y familias preocupadas. Mientras investigaba, sentí esa familiar sensación de ser observado. Miré alrededor y ahí estaba Félix, sentado en el marco de la puerta mirándome fijamente. Solo navegando por internet, le dije, sintiéndome ridículo por explicarle a un gato. Félix entró en la habitación y se acercó a mi laptop. Para mi asombro, puso una pata en el teclado, cerrando el navegador. ¿En serio?, murmuré. Félix se sentó y me miró con esa expresión que ya me resultaba familiar. Demasiado inteligente, demasiado consciente. Volví a abrir el navegador, pero esta vez Félix saltó sobre el escritorio y se echó directamente sobre el teclado, ronroneando. Cualquier intento de moverlo resultaba en zarpazos suaves pero firmes. «Está bien», dije, levantando las manos en señal de rendición. «Ya entendí». Esa tarde Sebastián regresó con una expresión más seria de lo usual. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó durante la cena. «Tranquilo», respondí. «Escribí un poco, leí algunos libros de tu biblioteca». Sus ojos se entornaron ligeramente. «¿Qué libros?». «Clásicos principalmente. Poe, Lovecraft». Sebastián pareció relajarse. «Ah, sí, tengo debilidad por el horror gótico». «¿Encontraste algo interesante?». Miré a Félix, que estaba sentado junto a la silla de Sebastián, observándome intensamente. «Solo historias», dije cuidadosamente. «Ficción». Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa reconfortante. «Por supuesto, solo ficción. Pero esa noche,
Mientras me preparaba para dormir, encontré mi laptop en un lugar diferente. Lo había dejado en el escritorio, pero ahora estaba en la cómoda. Y cuando lo abrí, todo mi historial de navegación había sido borrado. No por un virus, no por un error del sistema. Había sido borrado manualmente, por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miré hacia la ventana y vi a Félix en el jardín, sentado bajo la luz de la luna, mirando directamente hacia mi ventana. Esta vez levantó una pata, casi como si me estuviera saludando o despidiéndose. Al séptimo día hice un descubrimiento que cambió todo. Estaba en el baño, cepillándome los dientes, cuando Félix apareció en la puerta. Lo vi de reojo y levanté la mano en un saludo casual, pero cuando miré el espejo solo vi mi reflejo. Félix no estaba ahí. Me di vuelta. Félix seguía en la puerta, mirándome. Volví a mirar el espejo. Nada. ¿Qué demonios?, murmuré. Saqué mi teléfono para tomar una foto. Félix se quedó perfectamente inmóvil, como posando. Pero cuando miré la foto en la pantalla, solo aparecía una puerta vacía. Probé con diferentes ángulos, diferentes luces. Félix cooperaba, manteniéndose en posición, pero nunca aparecía en las fotografías, ni se reflejaba en superficies. Durante el almuerzo, casualmente pregunté a Sebastián sobre esto. Es curioso, dije. Intenté tomar algunas fotos de Félix para enviar a mi familia, pero no sale bien en las fotos. El cambio en Sebastián fue inmediato y dramático. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca, sus ojos se endurecieron, y por un momento, su máscara de anfitrión encantador se resquebrajó completamente. ¿Tomaste fotos de Félix?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Bueno, traté, pero... ¡Nunca!, gritó Sebastián golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. Nunca tomes fotos de Félix sin mi permiso. Félix, que había estado tranquilo hasta ese momento, se puso rígido y comenzó a sisear. Pero no era un siseo normal. Era un sonido que parecía venir de algo mucho más grande y peligroso que un gato doméstico. Lo siento, dije rápidamente. No sabía que... Félix es muy especial, continuó Sebastián, pero ahora su voz temblaba ligeramente. Algunas cámaras no lo capturan bien. Es sensible a ciertos tipos de luz. Era una explicación absurda, pero asentí como si tuviera sentido. El resto del día, Sebastián evitó mi mirada. Félix, por el contrario, me siguió por toda la casa. No de manera obvia, pero cada vez que entraba en una habitación, él aparecía minutos después, siempre observando, siempre evaluando. Esa noche, decidí hacer una prueba. Saqué un pequeño espejo de mano de mi equipaje y me dirigí a la sala donde Félix solía descansar. Lo encontré echado frente a la chimenea. Me acerqué lentamente, sosteniendo el espejo. «Hola, Félix», dije suavemente. Félix levantó la cabeza y me miró. Levanté el espejo para que pudiera verse. Su reacción fue inmediata y aterradora. Félix se arqueó violentamente, su pelaje se erizó y emitió un sonido que no era de este mundo, un aullido que resonó por toda la casa y me hizo caer de rodillas. Sebastián apareció corriendo en la sala. «¿Qué hiciste?», gritó, viendo el espejo en mis manos. Félix seguía aullando, un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno. Sebastián se acercó al gato y comenzó a susurrar palabras que no reconocí. Gradualmente, Félix se calmó. Sebastián me arrebató el espejo y lo arrojó a la chimenea, donde se hizo pedazos. «No vuelvas a hacer eso», dijo con una voz que prometía consecuencias terribles. «Por tu propio bien no lo hagas». Esa noche, desde mi habitación, escuché a Sebastián y Félix conversando en el jardín durante horas. La voz de Sebastián sonaba como si estuviera suplicando, mientras que los sonidos de Félix eran cada vez más agresivos. No pude entender las palabras, pero el mensaje era claro. Algo había cambiado. Mi pequeño experimento había alterado el equilibrio precario de esta casa, y tenía la horrible sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Después del incidente del espejo, Sebastián se volvió más distante. Las comidas transcurrían en silencio tenso, y él pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio. Félix, por el contrario, se había vuelto omnipresente. Lo encontraba en lugares imposibles, dentro de armarios cerrados, en estanterías altas sin manera aparente de haber subido ahí. La octava noche, decidí no quedarme en mi habitación. Si iba a descubrir qué estaba pasando realmente,
Necesitaba ser más activo en mi investigación. Alrededor de la medianoche, me deslicé fuera de mi habitación y bajé las escaleras. La casa estaba sumida en una oscuridad profunda, pero conocía el camino lo suficiente como para moverme sin hacer ruido. Escuché voces viniendo del jardín trasero. Me acerqué a una ventana que daba a esa zona, y lo que vi me heló la sangre. Sebastián estaba de pie en el centro del jardín, vestido solo con una bata. Pero no estaba solo. Aunque no podía ver a nadie más, claramente estaba manteniendo una conversación. «No está listo todavía», decía Sebastián, con un tono suplicante que nunca le había escuchado antes. «Necesita más tiempo». La respuesta llegó como una voz que no era completamente humana ni completamente animal. Era como si alguien hubiera tomado un maullido y lo hubiera forzado a formar palabras. «Hambre, mucha hambre. Este es fuerte, más sabroso que los otros». «Lo sé, querido amigo, lo sé. Pero si nos apresuramos, podrías no obtener todo su potencial. Recuerda lo que pasó con el músico. Te alimentaste demasiado rápido y...» «Silencio». La voz no humana rugió con tal fuerza que las ventanas temblaron. «No me recuerdes mis fallas. Este es diferente. Sus sueños saben a miedo puro. Su creatividad es exquisita». Sebastián se inclinó ligeramente, como haciendo una reverencia. «Por supuesto, tienes razón como siempre, pero dame unos días más. Déjame prepararlo adecuadamente». «3 días», dijo la voz con finalidad, «en la luna nueva. Entonces festejamos». Después de eso, solo hubo silencio. Sebastián se quedó inmóvil por varios minutos antes de regresar lentamente a la casa. Me deslicé de vuelta a mi habitación, el corazón latiendo tan fuerte que temía que se pudiera escuchar en toda la casa. 3 días. En la luna nueva. Revisé mi teléfono. La luna nueva era en exactamente 3 días. Al día siguiente, Sebastián actuaba como si nada hubiera pasado, pero había algo diferente en la forma en que me miraba, como un chef observando un platillo que está casi listo para servir. «Has estado escribiendo mucho», comentó durante el desayuno. «Tu creatividad parece estar floreciendo aquí». «Sí», respondí cuidadosamente. «Es un ambiente muy inspirador». Félix estaba sentado junto a la ventana, pero no miraba hacia afuera. Me miraba a mí, y juro que podía ver hambre en esos ojos amarillos. «¿Sabes?», continuó Sebastián. «Siempre he creído que los artistas más talentosos son aquellos que han experimentado el verdadero terror. El miedo puro libera algo primitivo en nosotros, algo que alimenta la verdadera creatividad». Sus palabras me helaron. «¿Has experimentado mucho terror en tu vida?». Sebastián sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Pero no era reconfortante. Era la sonrisa de alguien que había visto cosas terribles y las había disfrutado. «Oh, sí», dijo suavemente. «He visto cosas que quebrarían la mente de la mayoría de las personas, y cada experiencia me ha hecho más completo». Félix se levantó y se acercó a mi silla. Esta vez, cuando puso sus patas en mi pierna, sentí algo más que el peso de un gato. Sentí como si algo estuviera drenando lentamente mi energía. Me disculpé y subí a mi habitación. Necesitaba un plan. 3 días hasta la luna nueva. 3 días para entender qué era realmente Félix y cómo escapar de esta pesadilla. Pero mientras planificaba mi escape, no pude quitarme la sensación de que ya era demasiado tarde. De que desde el momento que puse pie en esta casa, mi destino había quedado sellado. Y en el jardín escuché un sonido que podría haber sido risa. Pero ningún gato se ríe así. Ningún gato debería poder reírse así. Al 9º día, desesperado por respuestas, decidí arriesgarme. Sebastián había salido temprano, diciendo que volvería tarde. Era mi oportunidad de explorar el ala este, la parte de la casa que me había prohibido. Me deslicé por el pasillo principal hasta llegar a una puerta de roble macizo que siempre había estado cerrada. Para mi sorpresa, no tenía cerrojo. Se abrió con un suave clic. Detrás, había una escalera angosta que llevaba a lo que parecía ser una biblioteca privada. Las estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo, llenas de libros que parecían antiguos, muy antiguos. La mayoría estaban en idiomas que no reconocía. Latín, quizás griego, pero también símbolos que no parecían de ningún alfabeto humano. Los títulos que podía leer me helaron la sangre. The Red Diabólica, Summoning Compendium, The Feeding Rituals of Ancient Guardians. En el centro de la biblioteca había un escritorio con varios libros abiertos.
Me acerqué cautelosamente. Eran diarios, escritos a mano con una caligrafía elegante que reconocí como la de Sebastián. Abrí el más reciente, 15 de octubre, 1987. Marcus, el violinista, finalmente sucumbió. Félix se alimentó durante 3 noches seguidas. El proceso fue exquisito. Su talento musical se intensificó dramáticamente en sus últimas horas, como si el terror puro hubiera destilado su creatividad hasta su esencia más pura. Félix está satisfecho, pero ya ansía el próximo. Pasé las páginas con manos temblorosas. 3 de marzo, 1993. La pintora, Elena, demostró ser más resistente de lo esperado. Félix tuvo que ser más persuasivo. Los gritos que salían de su habitación las últimas noches han sido música para nuestros oídos. Su último lienzo, pintado en estado de terror absoluto, es una obra maestra que nunca será vista por ojos mortales. Seguí leyendo, descubriendo entrada tras entrada sobre personas como yo, artistas, escritores, músicos, todos atraídos aquí bajo el pretexto de patrocinio. Todos habían desaparecido después de alimentar a Félix, pero lo más horrible era la descripción del proceso. Félix no era solo un gato, era algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba de la creatividad humana, del terror, del alma misma. Sebastián no era su dueño, era su sirviente. Encontré una entrada reciente. El escritor nuevo es prometedor. Sus sueños ya han comenzado a cambiar. Félix puede oler su miedo creciente, su confusión. La luna nueva se acerca. Pronto, muy pronto. Un maullido suave resonó en la biblioteca. Me di vuelta lentamente. Félix estaba sentado en la entrada, bloqueando mi única salida. Pero no parecía el mismo gato que había visto antes. Era más grande. Sus ojos brillaban con una luz propia, y su sonrisa, esa maldita sonrisa humana en rostro felino. Curiosidad, dijo una voz directamente en mi mente. No eran palabras habladas, sino pensamientos plantados. Siempre los mata. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Félix se acercó lentamente, y con cada paso parecía crecer, volverse más sólido, más real de una manera que era completamente antinatural. 2 días. Continuó la voz mental. 2 días y serás mío completamente. He estado probando tu sabor cada noche. Tan rico, tan complejo. Tus pesadillas alimentan mis sueños. Logré forzar mis piernas a moverse y corrí hacia la ventana. Estaba en el 2.º piso, pero saltar parecía mejor opción que quedarse con esa cosa. Pero la ventana no se abría. Estaba sellada, como si hubiera sido pintada cerrada hace décadas. Me di vuelta. Félix había desaparecido. En su lugar estaba Sebastián, con una expresión de decepción paternal. Te advertí sobre esta área, dijo suavemente. Ahora Félix está emocionado. Le has dado un aperitivo de tu miedo, y ha decidido que no puede esperar más. Sebastián me escoltó de vuelta a la biblioteca principal, pero el daño ya estaba hecho. Había visto demasiado, sabía demasiado, y lo peor era que ahora sabía que ellos sabían que yo sabía. Entiendo tu curiosidad, dijo Sebastián mientras me servía té con manos completamente estables. Es natural querer entender tu entorno, pero algunas verdades son difíciles de procesar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, pregunté. No tenía sentido fingir ignorancia. Sebastián sonrió y por primera vez parecía genuinamente complacido. Honestidad, qué refrescante, aunque supongo que a estas alturas las mentiras son innecesarias. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. He estado cuidando a Félix durante... Bueno, es difícil llevar la cuenta exacta. El tiempo se vuelve fluido cuando vives tanto. ¿200 años? ¿300? Los primeros Félix fueron diferentes, por supuesto. ¿Los primeros Félix? Oh, sí. Félix no es el nombre del gato. Es el nombre de la posición. Yo he servido a muchos Félix a lo largo de los años. Cuando uno se retira, otro toma su lugar. Es un ciclo hermoso realmente. Mi sangre se heló. ¿Qué les pasa a los anteriores? Se vuelven parte de algo más grande, respondió Sebastián con los ojos brillando. Sus esencias se combinan, se fortalecen. El Félix actual es la suma de todos sus predecesores, más poderoso que nunca. Miré alrededor, buscando al gato, pero no estaba visible. Está cerca, continuó Sebastián, notando mi búsqueda. Siempre está cerca ahora. Ha desarrollado un apego particular hacia ti. Dice que tu terror tiene un sabor único.
complejo, como un vino añejo. Porque los verdaderos artistas son raros, explicó Sebastián sirviendo más té. La mayoría de las personas viven vidas grises, sin pasión real, sin creatividad genuina. Pero tú tienes algo especial, una chispa que Félix puede oler desde kilómetros de distancia. Se levantó y caminó hacia una estantería, de donde sacó un álbum de fotos. Permíteme mostrarte a algunos de mis huéspedes anteriores. Abrió el álbum y mi estómago se contrajo. Eran fotos de personas como yo, artistas, escritores, músicos. Pero lo que me perturbó no fueron las fotos en sí, sino las fechas. Fotos de los años 40, 50, 60, extendiéndose hasta la actualidad. Y en cada foto de grupo, ahí estaba Sebastián, exactamente igual, sin envejecer ni un día. Este fue Thomas, dijo, señalando a un pianista de los años 80. Componía música celestial, especialmente hacia el final, cuando el terror puro destilaba su talento. Y esta fue Sara, una escultora de los 90. Sus últimas obras, magníficas. Cada foto mostraba a personas que habían comenzado felices y esperanzadas, y gradualmente se veían más demacradas, más asustadas, hasta que simplemente dejaban de aparecer en las fotos. ¿Dónde están ahora? Parte de Félix, respondió Sebastián simplemente. Sus talentos, sus miedos, sus esencias más puras, todo se combina en algo hermoso e inmortal. ¿Estás loco? Sebastián se rió. Un sonido genuinamente divertido. ¿Loco? Querido, he visto nacer y morir imperios. He observado el arte evolucionar a través de siglos. He sido testigo de la verdadera naturaleza de la creatividad humana. Si eso es locura, entonces abrazo mi demencia. Un maullido resonó por la habitación, pero no podía ver de dónde venía. Ah, dijo Sebastián inclinando la cabeza como si escuchara. Félix dice que es hora de prepararte para mañana por la noche. La luna nueva solo ocurre una vez al mes, y él ha estado esperando. No voy a participar en tu ritual de mente. Oh, pero ya estás participando, respondió Sebastián con una sonrisa terrible. Has estado participando desde el momento que llegaste. Cada noche, mientras duermes, Félix prueba pequeños bocados de tu esencia. ¿No te has sentido más cansado últimamente? ¿Más vacío? Ahora que lo mencionaba, sí me había sentido extrañamente agotado. Mis sueños habían sido más vívidos, más perturbadores, y mis energías creativas, aunque intensas, me dejaban completamente drenado. No te preocupes, continuó Sebastián. El proceso final es relativamente rápido, y tu trabajo durante el clímax será tu obra maestra. El terror puro tiene una forma de liberar el verdadero genio artístico. Me levanté bruscamente. Voy a irme, ahora mismo. Me temo que eso no será posible, dijo Sebastián, y su voz había cambiado. Era más fría, más autoritaria. Félix ha desarrollado un apego, y cuando Félix quiere algo, Félix lo obtiene. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. No había nadie cerca. Se había cerrado sola. La casa responde a Félix, explicó Sebastián calmadamente, como todo lo que hay aquí, incluyéndote a ti eventualmente. Esa noche, encerrado en mi habitación, traté desesperadamente de encontrar una forma de escape. Las ventanas estaban selladas, la puerta no se abría y mi teléfono no tenía señal. Pero lo peor eran los sonidos, arañazos en las paredes, maullidos que parecían venir de dentro de los mismos muros, y ocasionalmente, esa voz mental de Félix susurrando promesas terribles sobre lo que vendría. Un día, solo me quedaba un día antes de la luna nueva. A la mañana siguiente, Sebastián no estaba en el desayuno. De hecho, no lo vi en toda la casa, pero Félix estaba en todas partes, en el pasillo, en las escaleras, observándome desde rincones imposibles. Decidí usar la ausencia de Sebastián para explorar más. Si iba a morir esta noche, al menos quería entender completamente en qué me había metido. Encontré una puerta en el sótano que no había notado antes. Estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera querido que la encontrara. Bajé por unas escaleras de piedra que parecían mucho más antiguas que el resto de la casa. El sótano era más grande de lo que había imaginado, extendiéndose en múltiples habitaciones. En la primera encontré algo que me hizo vomitar: pertenencias, maletas, instrumentos musicales, lienzos, máquinas de escribir antiguas.
Pero no estaban simplemente almacenados. Estaban organizados como un museo macabro. Cada artículo tenía una pequeña placa con un nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una descripción de su contribución a Félix. Marcus Steinberg, 1960-1987, violinista. Su terror final produjo una sinfonía de gritos que alimentó a Félix durante 3 meses. Elena Vázquez, 1965-1993, pintora. Sus últimos lienzos pintados mientras era consumida muestran visiones del verdadero infierno. Había docenas de placas, décadas de víctimas. En la segunda habitación encontré algo aún peor: diarios, no de Sebastián, sino de las víctimas. Todos describían experiencias similares a la mía: la invitación, la llegada a la mansión, el encuentro con Félix y, gradualmente, la comprensión de lo que realmente estaba pasando. Leí con horror creciente. Día 12. El gato me mira de forma extraña. A veces juro que sonríe. Thomas. Día 15. No puedo dormir. Siento como si algo estuviera chupando mis sueños. Elena. Día 18. Sebastián admitió todo. Dice que mañana es la luna nueva. Dios mío, ¿qué he hecho? Robert. El último diario era el más reciente, de apenas 6 meses atrás. Una mujer llamada Diana había sido la víctima anterior. Sus últimas entradas eran apenas garabatos frenéticos, palabras de terror y súplicas. En la tercera habitación encontré algo que me dio una pequeña esperanza. Era como un laboratorio improvisado, con libros de ocultismo abiertos y círculos de sal dibujados en el suelo. Alguien había estado investigando formas de combatir a Félix. Los libros estaban marcados y anotados. Había diagramas de círculos de protección, listas de hierbas con propiedades apotropaicas y, más importante, un ritual de destierro específicamente diseñado para entidades que se alimentan de creatividad. Una nota manuscrita decía: el hierro frío disrumpe su esencia, la sal bendita crea barreras temporales, pero solo durante la luna nueva es lo suficientemente vulnerable para ser desterrado permanentemente. Luna nueva. Esta noche era mi oportunidad, no solo de escapar, sino de acabar con esta pesadilla para siempre. Pero cuando me di vuelta para subir, Félix estaba ahí, bloqueando la salida. Esta vez era diferente, más grande, más sólido, y sus ojos brillaban con una malevolencia antigua. Curioso hasta el final, dijo su voz en mi mente, pero ahora sonaba como múltiples voces superpuestas, como todos los otros. Siempre creen que pueden encontrar una forma de escapar. Algunos lo han intentado. Continué leyendo los pensamientos que no eran míos. El músico en 1987 casi tuvo éxito. La pintora en 1993 logró herirme. Pero al final, todos alimentan mi hambre. Félix se acercó lentamente, y con cada paso podía sentir mi energía siendo drenada. Esta noche, susurró su voz mental, festejamos, y tú serás el plato principal. Pero había visto suficiente. Sabía que era posible luchar. Otros habían estado cerca de lograrlo. Esta noche, Félix iba a recibir más de lo que esperaba. Con el conocimiento de los rituales de protección, regresé a mi habitación y comencé a prepararme. Había encontrado sal en la cocina y un cuchillo de hierro en uno de los cajones antiguos. No era mucho, pero era un comienzo. Dibujé un círculo de sal alrededor de mi cama y me quedé en el centro, sosteniendo el cuchillo. Sabía que Félix vendría por mí esa noche, durante la luna nueva, cuando su poder estaría en su punto máximo, pero también cuando sería más vulnerable. Alrededor de las 10 de la noche, Sebastián apareció en mi puerta. Parecía diferente, más pálido, más demacrado, como si la proximidad del ritual lo estuviera afectando físicamente. Es hora, dijo simplemente. No voy a ningún lado. Sebastián notó el círculo de sal y frunció el ceño. ¿Dónde aprendiste eso? Tu biblioteca del sótano es muy educativa. Su expresión se endureció. Eso no te protegerá por mucho tiempo. Félix es mucho más poderoso de lo que esos libros antiguos sugieren. Como para probarlo, Félix apareció junto a Sebastián. Pero este Félix era diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Era del tamaño de un gato montés. Sus ojos brillaban como faros amarillos, y cuando abrió la boca, reveló filas de dientes que definitivamente no pertenecían a ningún felino. Sal, gruñó con una voz que era como garras en pizarra. Vieja magia, débil magia. Félix se acercó al círculo y extendió una pata.
Cuando tocó la sal, hubo un chisporroteo y humo, y Félix retrocedió con un maullido de dolor. Pero no inútil, admitió, lamiendo su pata herida. Sebastián entró en la habitación, cuidadosamente evitando el círculo. Esto solo retrasa lo inevitable. El ritual debe completarse esta noche y se completará, con o sin tu cooperación. ¿Qué pasa si no coopero? ¿Qué pasa si simplemente me quedo aquí? Sebastián sonrió, pero era una sonrisa triste. Entonces Félix te sacará por la fuerza, y créeme, prefieres el ritual voluntario al método alternativo. Félix comenzó a caminar alrededor del círculo, probando diferentes puntos. En algunos lugares, la sal chispeaba más intensamente que en otros. Pronto, murmuró Félix, el círculo se debilita, tu miedo lo alimenta, lo corrompe. Tenía razón, podía sentir mi terror creciendo, y con él, veía pequeñas grietas apareciendo en la línea de sal. Hay otra opción, dijo Sebastián de repente. Puedes unirte a nosotros voluntariamente, convertirte en el nuevo cuidador cuando yo me retire, como tú hiciste. Sebastián asintió. Félix necesita un intermediario humano, alguien que pueda atraer a nuevas víctimas, que entienda el mundo moderno. Yo he servido bien, pero estoy cansado. Por primera vez, realmente miré a Sebastián. Bajo la elegancia y el encanto, pude ver el agotamiento de siglos. Sus ojos tenían la hueca desesperación de alguien que había vendido su alma hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado atrapado aquí? Tiempo suficiente para ver nacer y morir civilizaciones, respondió con voz quebrada. Tiempo suficiente para alimentar a Félix con cientos de almas brillantes. Tiempo suficiente para desear el olvido. Félix se detuvo y miró a Sebastián con disgusto. Silencio, sirviente. No contamines al nuevo con tu autocompasión. El círculo de sal seguía debilitándose. Pronto se rompería completamente. Está bien, dije finalmente. Acepto, pero con una condición. Tanto Sebastián como Félix se detuvieron. Quiero entender completamente el proceso. Quiero ver el ritual completo antes de decidir si participo como víctima o como nuevo cuidador. Félix consideró esto, sus ojos amarillos calculando. Inteligente, murmuró. Muy bien. Observarás, aprenderás, y entonces elegirás. Pero mientras hablaba, ya tenía mi plan. Los libros en el sótano habían sido claros. Félix era más vulnerable durante el ritual mismo. Si podía interrumpirlo en el momento correcto, con los ingredientes correctos, era mi única oportunidad, y estaba dispuesto a apostar mi alma a que funcionaría. El ritual se llevaría a cabo en el jardín trasero, donde había un círculo de piedras antiguas que no había notado antes. Ahora, bajo la luz de las antorchas que Sebastián había encendido, el lugar parecía mucho más siniestro. Este círculo ha estado aquí mucho antes que la casa, explicó Sebastián mientras preparaba varios objetos rituales. Félix me guió aquí hace 300 años. Sabía que este lugar tenía poder. Félix se sentó en el centro del círculo, pero ahora su forma era completamente inestable. Cambiaba constantemente. A veces parecía un gato normal, otras un felino del tamaño de un león, y ocasionalmente algo que no era felino en absoluto. ¿Qué es realmente?, pregunté. Sebastián pausó en sus preparativos. Félix es hambre. Hambre pura que ha existido desde antes de que los humanos desarrollaran la creatividad. Cuando el primer humano pintó en las paredes de una cueva, Félix despertó. Cuando el primer humano cantó una canción, Félix sintió su primer apetito. Se alimenta de creatividad. Continué, tratando de entender. No solo se alimenta, corrigió Sebastián, se combina con ella. Cada artista que consume se convierte en parte de él. Sus talentos, sus miedos, sus pasiones, todo se fusiona en una entidad cada vez más poderosa. Félix habló, y ahora su voz resonaba con ecos de docenas de personas diferentes. Soy Marcus y su música. Soy Elena y sus colores. Soy todos los que han alimentado mi esencia. Y pronto seré tú y tus palabras. La realización me golpeó como un martillo. Por eso no apareces en espejos ni fotografías. No eres realmente físico. Soy más que físico, rugió Félix. Soy eterno. Soy arte puro, destilado por terror y perfeccionado por siglos de consumo. Sebastián comenzó a dibujar símbolos en el suelo alrededor del círculo.
El ritual permite que Félix se materialice completamente durante unas pocas horas. Es entonces cuando puede consumir más eficientemente. ¿Y después qué? ¿Simplemente desaparezco? Tu cuerpo, sí, respondió Sebastián, pero tu esencia, tu talento, tu creatividad, todo eso se convierte en parte de algo inmortal. Es un honor, realmente. Mientras hablaba, continué observando el ritual. Sebastián estaba usando una combinación de sal negra y algo que parecía sangre seca para crear los símbolos. Había velas en puntos específicos y un cáliz de metal que brillaba con una luz propia, pero lo más importante era que noté algo que los libros del sótano habían mencionado. Durante la materialización completa, Félix estaría temporalmente atado al círculo físico, vulnerable. ¿Cuánto tiempo dura la materialización?, pregunté casualmente. 1 hora, respondió Sebastián. Tiempo suficiente para que Félix se alimente completamente, pero no tanto como para arriesgar su esencia. Perfecto, 1 hora para actuar. ¿Y si algo interrumpe el ritual? Sebastián se detuvo y me miró con sospecha. ¿Por qué preguntas? Curiosidad profesional. Como futuro cuidador debo entender todos los aspectos. Félix se rió, un sonido que hizo que mi piel se erizara. Déjalo preguntar, sirviente. Pronto entenderá que no hay escape. Si el ritual es interrumpido durante la materialización, mi esencia quedaría temporalmente fragmentada. Sería desagradable, pero no fatal, observé. Los ojos de Félix se entornaron. No fatal, meramente molesto. Pero había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que estaba mintiendo. Los libros habían sugerido que una interrupción durante la materialización completa podría destruir permanentemente a una entidad como Félix. Es hora, anunció Sebastián levantando el cáliz. La luna está en su punto más oscuro. Félix comenzó a brillar con una luz amarilla enfermiza. Su forma se solidificó, volviéndose más real, más presente, pero también más vulnerable. El ritual había comenzado, y yo tenía exactamente 1 hora para acabar con esta pesadilla para siempre. El aire alrededor del círculo comenzó a espesarse, llenándose de una energía que hacía que mis dientes dolieran. Félix se estaba materializando completamente, y el proceso era tanto fascinante como repugnante. Su forma felina se expandía y contraía, como si no pudiera decidir qué tamaño o forma tomar. Ocasionalmente, vi destellos de rostros humanos en su pelaje, los artistas que había consumido a lo largo de los siglos, sus características distorsionándose en expresiones de terror eterno. «Es hermoso, ¿no?», murmuró Sebastián, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos esos talentos brillantes unidos en una sola entidad perfecta. El cáliz en sus manos brillaba más intensamente, y pude ver que contenía algo que se movía como si estuviera vivo. «¿Qué hay en esa copa?», pregunté. «Esencia destilada», respondió Sebastián. «Gotas de creatividad pura extraídas de cada víctima anterior. Es lo que permite que Félix se mantenga materializado el tiempo suficiente para el consumo». Félix había alcanzado su forma más sólida, un felino del tamaño de un jaguar, pero con demasiadas articulaciones, demasiados ángulos imposibles. Sus ojos amarillos ahora eran del tamaño de platos, y cuando abría la boca, podía ver no dientes, sino lo que parecían galaxias de estrellas moribundas. «Ven», me ordenó Félix, y su voz ahora resonaba desde el aire mismo. «Es hora de unirte a nosotros». Pero yo había estado esperando este momento. Mientras Sebastián y Félix estaban concentrados en el ritual, había estado preparando mi contraataque. Saqué el cuchillo de hierro que había escondido en mi chaqueta. No era gran cosa, pero los libros habían sido claros. El hierro frío podía disrumpir entidades como Félix, especialmente durante la materialización. «No», gritó Sebastián cuando vio el cuchillo. «No sabes lo que estás haciendo». Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Salté hacia el círculo y clavé el cuchillo directamente en el símbolo central que Sebastián había dibujado con tanta precisión. El efecto fue inmediato y dramático. Félix aulló con una voz que no era de este mundo, un sonido que hizo que las ventanas de la casa se hicieran pedazos. Su forma comenzó a fluctuar violentamente, alternando entre sólida y translúcida. «Has roto el círculo de contención», gritó Sebastián. «Su esencia se está fragmentando», exactamente lo que había esperado.
Pero Félix no estaba completamente destruido. Estaba herido, confundido, pero aún peligroso. «Morirás por esto», rugió, lanzándose hacia mí, pero su forma materializada estaba inestable. Cuando trató de atacarme, simplemente pasó a través de mí como humo frío. Sin embargo, sabía que mi ventaja era temporal. Félix se recuperaría, y cuando lo hiciera, estaría furioso. Corrí hacia la casa, con Sebastián gritando detrás de mí. Necesitaba llegar al sótano, a los libros que había encontrado. Había visto algo más en esas páginas, algo sobre un ritual de destierro final, pero cuando llegué a la puerta de la casa, se cerró de golpe frente a mí. «No escaparás», gritó la voz de Félix desde todas las direcciones. «Esta casa es mía, todo aquí me obedece». Las ventanas se cerraron, las puertas se sellaron. La casa misma se había convertido en una trampa, pero había una cosa que Félix, en su ira, había pasado por alto. El cuchillo de hierro seguía clavado en el círculo, interrumpiendo constantemente su proceso de materialización. Mientras estuviera ahí, Félix no podría recuperar completamente su poder. Tenía que mantenerlo ahí el tiempo suficiente para encontrar otra forma de destruirlo permanentemente. La casa había comenzado, pero por primera vez desde que llegué a esta maldita casa, yo tenía una oportunidad real de ganar. Atrapado dentro de la casa, con Félix fragmentado pero aún peligroso, comencé a buscar desesperadamente otra forma de acceder al sótano. Las escaleras principales estaban bloqueadas por una barrera invisible, pero recordé haber visto una entrada de servicio cerca de la cocina. Mientras me dirigía hacia allá, comencé a notar algo extraño. Había figuras translúcidas moviéndose por los pasillos. Al principio pensé que era Félix en su estado fragmentado, pero luego me di cuenta de que eran diferentes. Eran humanos, o al menos, habían sido humanos. «¿Puedes vernos?», preguntó una voz suave detrás de mí. Me di vuelta y vi a una mujer joven con ropa de los años 90. Su forma era borrosa, como una imagen desenfocada, pero podía distinguir sus características claramente. «Tú eres Elena», dije, reconociéndola de las fotos del álbum de Sebastián. Ella asintió tristemente. «La pintora. Morí aquí en 1993, pero cuando Félix se fragmentó, algo cambió. Por primera vez en décadas, podemos manifestarnos». Más figuras aparecieron en el pasillo. Un hombre con un violín, una mujer con manchas de tinta en los dedos, un joven que llevaba un martillo de escultor. Todos los artistas que Félix había consumido. «Hemos estado atrapados dentro de él», explicó un hombre mayor que reconocí como Thomas el pianista. «Nuestras esencias han sido parte de su ser durante décadas, pero tu ataque lo debilitó lo suficiente como para que pudiéramos separarnos temporalmente». «¿Pueden ayudarme?», pregunté esperanzado. «Podemos intentarlo», respondió Elena, «pero tenemos que actuar rápido. Félix se está recuperando. Puede sentir que estamos aquí y está furioso». Como para confirmar sus palabras, un rugido inhumano resonó por toda la casa. Los espíritus se estremecieron visiblemente. «El ritual de destierro», dijo Thomas urgentemente. «En los libros del sótano. Es la única forma de destruirlo permanentemente. No puedo llegar al sótano. La casa me está bloqueando». «Nosotros podemos guiarte», ofreció Elena. «Conocemos caminos que Félix no puede bloquear, pasajes secretos que Sebastián construyó para casos de emergencia». Elena me llevó por un pasillo que no había notado antes, uno que parecía existir en los espacios entre las habitaciones normales. Era estrecho y polvoriento. Claramente no había sido usado en años. «Sebastián no siempre fue el sirviente dispuesto que has visto», explicó Elena mientras navegábamos por la oscuridad. «Al principio él también trató de resistir. Estos pasajes fueron su plan de escape original». «¿Qué le pasó?». «Félix lo quebró gradualmente. Le mostró el poder de la inmortalidad, le prometió conocimiento eterno, y cuando eso no funcionó simplemente lo torturó hasta que su voluntad se rompió. Llegamos a una puerta oculta que daba directamente al sótano. Elena la empujó, y para mi alivio, se abrió. «Rápido», urgió Thomas, apareciendo detrás de nosotros. «Félix casi ha recuperado suficiente coherencia para detectar dónde estás». Corrí hacia la habitación donde había encontrado los libros de rituales. Los espíritus me siguieron, sus formas volviéndose más sólidas en este lugar lleno de magia protectiva. «Aquí», dijo Elena, señalando una página específica.
El ritual de destierro final, pero requiere un sacrificio. Leí rápidamente. El ritual podía destruir permanentemente una entidad como Félix, pero requería que alguien ofreciera voluntariamente su fuerza vital para alimentar el destierro. Yo lo haré, dije inmediatamente. No, respondió Thomas firmemente. Nosotros lo haremos. Hemos estado muertos durante décadas. Es hora de que encontremos paz real. Los otros espíritus asintieron en acuerdo. Pero necesitamos que completes el ritual, añadió Elena. Tienes que ser alguien vivo, alguien con fuerza vital real. Un estruendo resonó por toda la casa. Félix había encontrado el cuchillo de hierro y lo había removido. Su poder estaba regresando rápidamente. ¡Ahora!, gritaron los espíritus al unísono. Tomé los ingredientes listados en el libro y comencé el ritual de destierro, con los espíritus de las víctimas pasadas de Félix formando un círculo protector a mi alrededor. Era mi última oportunidad de acabar con esta pesadilla para siempre. El ritual de destierro era complejo, requiriendo precisión perfecta en cada símbolo y cada palabra. Mientras yo trabajaba frenéticamente, los espíritus mantenían un perímetro defensivo, sus formas volviéndose más sólidas con cada momento que pasaba. «Se acerca», murmuró Elena, su forma parpadeando con ansiedad. «Puede sentir la magia del destierro». Había dibujado la mitad del círculo de destierro cuando la puerta del sótano explotó hacia adentro. Félix se materializó en la entrada, pero esta vez no había rastro del gato doméstico que había conocido. Era pura pesadilla, una masa cambiante de garras, colmillos y ojos amarillos que parecía ocupar más espacio del físicamente posible. «¡Blasfemia!», rugió con una voz que hizo que las piedras del sótano temblaran. «Osaste tocar mi esencia». Se lanzó hacia mí, pero los espíritus se interpusieron. Thomas se materializó completamente, bloqueando el ataque de Félix con sus propias manos espectrales. «Continúa el ritual», gritó Thomas mientras luchaba contra la bestia. «No podemos mantenerlo mucho tiempo». Félix desgarró a través de Thomas, dispersando su forma, pero Elena y otros dos espíritus inmediatamente tomaron su lugar. Era una batalla desesperada. Los muertos luchando contra su propio consumidor para darme segundos preciosos. Terminé el círculo de destierro y comencé las invocaciones. Las palabras eran en un idioma que no reconocía, pero de alguna manera sabía cómo pronunciarlas. El conocimiento fluía de los libros directamente a mi mente. «Deténganse», rugió Félix, despedazando a otro espíritu. «Son míos, me pertenecen». Pero los espíritus siguieron luchando. Elena se materializó con un pincel en la mano, creando barreras de luz pura que temporalmente contenían a Félix. Marcus apareció con su violín, tocando notas que resonaban con frecuencias que claramente causaban dolor a la entidad. El ritual estaba funcionando. Podía sentir cómo la energía en la habitación cambiaba, como si el aire mismo se estuviera cargando con un poder antiguo. Pero entonces Sebastián apareció en la entrada, con los ojos completamente negros. «No permitiré que destruyas siglos de trabajo», dijo con una voz que no era completamente suya. Félix lo estaba controlando parcialmente. Sebastián se abalanzó hacia mí con un cuchillo ritual que había tomado de algún lugar, pero antes de que pudiera alcanzarme, una figura se interpuso. Era Thomas, que se había recompuesto lo suficiente para bloquear el ataque. El cuchillo pasó a través de su forma espectral y se clavó en el suelo. «Sebastián», dijo Thomas con tristeza, «tú también fuiste víctima una vez. Recuerda quién eras antes de que Félix te corrompiera». Por un momento, los ojos de Sebastián volvieron a su color normal. Miró alrededor de la habitación, viendo la batalla entre los espíritus y Félix, viendo el ritual de destierro que yo estaba completando. ¿Qué estoy haciendo?», murmuró, confundido. Pero Félix rugió de ira y recuperó el control completo sobre Sebastián. «Eres mío, sirviente, obedéceme». El ritual estaba casi completo. Solo necesitaba la invocación final y el sacrificio de energía vital que los espíritus habían prometido ofrecer. «Ahora», gritó Elena, «di las palabras finales». Pero Félix se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Abandonó su lucha contra los espíritus y se lanzó directamente hacia el círculo de destierro, intentando interrumpirlo antes de que pudiera completarse. «Por el poder de los que han sufrido, por las almas que has torturado, te destierra»,
Grité las palabras finales justo cuando Félix llegaba al borde del círculo. Los espíritus se desvanecieron en explosiones de luz, ofreciendo sus esencias restantes para alimentar el destierro. Félix fue detenido en seco, como si hubiera golpeado una pared invisible. «¡No!», aulló. «¡No puedes! ¡Soy eterno!». Pero el círculo comenzó a brillar con una luz blanca cegadora. Félix comenzó a ser arrastrado hacia el centro, su forma descomponiéndose gradualmente. «Tú también morirás», rugió Félix, haciendo un último esfuerzo desesperado. «Si yo caigo, esta casa caerá contigo». Las paredes comenzaron a agrietarse, el techo empezó a desplomarse. La casa entera se estaba derrumbando junto con Félix. Tenía que salir de ahí, inmediatamente. El ritual había funcionado, pero Félix tenía razón sobre una cosa. La casa se estaba desmoronando junto con él. Las vigas comenzaron a caer, las paredes se agrietaron, y pude escuchar el sonido ominoso de la estructura entera cediendo. Sebastián estaba en el suelo, liberado del control de Félix, pero inconsciente. Sin pensarlo 2 veces, lo cargué y comencé a correr hacia las escaleras. «Gracias». Escuché la voz de Elena una última vez, ahora débil pero en paz. «Finalmente somos libres». Las escaleras se estaban desmoronando detrás de mí mientras subía. Podía sentir el calor de algún tipo de fuego sobrenatural empezando en el sótano. La casa no solo se estaba cayendo, se estaba consumiendo desde adentro. Llegué al primer piso justo cuando una viga cayó donde había estado parado segundos antes. Sebastián comenzó a recuperar la conciencia. ¿Qué está pasando?», murmuró. «Félix está siendo destruido», le grité por encima del ruido del colapso. «La casa se viene abajo». Sus ojos se llenaron de una mezcla de terror y alivio. «300 años», susurró. «300 años de servitud». No tenía tiempo para filosofar. La puerta principal estaba bloqueada por escombros caídos, pero recordé que había una puerta trasera que daba al jardín. Corrimos por el pasillo mientras el techo se desplomaba a nuestro alrededor. Podía escuchar los últimos aullidos de Félix siendo arrastrado hacia el vacío. Un sonido que era tanto agonía como rabia pura. La puerta trasera estaba trabada, pero una patada desesperada la abrió. Sebastián y yo salimos tambaleándonos al jardín justo cuando toda la estructura de la casa se derrumbó detrás de nosotros. Pero no habíamos escapado completamente. El círculo de piedras donde habíamos realizado el ritual original se estaba agrietando, y de las grietas salía una luz roja enfermiza. «¡Aún no ha terminado!», gritó Sebastián. «Félix está resistiendo el destierro». Una forma sombría comenzó a elevarse de las piedras rotas. No era Félix en su forma felina, sino algo mucho más primitivo y terrible. Su verdadera forma. Una masa de hambre pura que se había estado escondiendo detrás de la apariencia de gato durante siglos. «Si no puedo tener tu creatividad», rugió la cosa, «entonces destruiré toda creatividad en este lugar». La entidad liberó una onda de energía destructiva que mató instantáneamente toda la vegetación en un radio de 100 metros. Los árboles se marchitaron, las flores se desintegraron, incluso la hierba se volvió ceniza, pero el ritual de destierro seguía funcionando. La entidad estaba siendo arrastrada gradualmente hacia algún lugar más allá de nuestra realidad, luchando contra fuerzas que ni siquiera podía comprender. «Volveré», fueron sus últimas palabras antes de ser finalmente arrastrada al vacío. «Siempre regreso. El hambre es eterno». Y entonces, silencio. La casa era una pila de escombros humeantes. El círculo de piedras estaba completamente destruido, y en el aire había una sensación de limpieza, como si una herida infectada hubiera sido finalmente curada. Sebastián se sentó pesadamente en el suelo, sollozando. «¿Libre?», murmuró. «¿Realmente estoy libre?». Lo ayudé a ponerse de pie. «Creo que sí, ambos lo estamos». Pero cuando miré hacia los restos de la casa, no pude quitarme la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Algo paciente, algo hambriento. Quizás Félix había sido destruido, pero sus últimas palabras resonaron en mi mente. «El hambre es eterno». Tenía que salir de ahí. Tenía que llegar a la civilización y asegurarme de que este lugar fuera marcado, documentado, protegido para que nadie más cayera en la misma trampa. Pero mientras caminábamos hacia mi auto, no pude quitarme la sensación de que esta no era realmente el final. Era solo el final de este capítulo.
6 meses han pasado desde la noche en que destruí a Félix. Sebastián desapareció pocas semanas después de nuestro escape, dejando solo una nota que decía: «Voy a buscar la paz que me he negado durante 3 siglos». Nunca más supe de él. Intenté reportar lo que había pasado, pero como era de esperarse, nadie me creyó. Los investigadores encontraron los restos quemados de la mansión, pero los atribuyeron a un incendio eléctrico. No había evidencia de rituales, libros de ocultismo o círculos de piedras ancestrales. Era como si todo hubiera sido borrado de la realidad. Volví a mi vida normal. Pero normal es un término relativo cuando has visto el tipo de horrores que yo vi. Escribo, publico, trato de seguir adelante, pero las pesadillas nunca se detuvieron completamente. Y luego, esta mañana, recibí un correo electrónico. El remitente era Elena Beaumont, mecenazgo artístico. El asunto decía: oportunidad única para escritores talentosos, 75.000 mensuales. Mi primer instinto fue borrarlo inmediatamente, pero algo me hizo detenerme. Abrí el correo con manos temblorosas. «Estimado autor», comenzaba, «he estado siguiendo su trabajo reciente y estoy muy impresionada con su talento único para capturar terror psicológico. Represento a un coleccionista privado que está muy interesado en patrocinar su trabajo». El correo continuaba con los mismos elogios vagos, las mismas promesas tentadoras que había recibido de Sebastián meses atrás. Pero lo que me heló la sangre no fue el texto del correo. Fue la imagen de firma al final, una pequeña silueta negra, elegante, minimalista, la silueta de un gato sentado, con los ojos amarillos brillando desde la pantalla. Por un momento, juro que vi esos ojos moverse, juro que vi una sonrisa imposible formarse en esa imagen digital. Borré el correo inmediatamente, pero era demasiado tarde. En mi mente, pude escuchar una voz familiar. ¿Extrañabas nuestros juegos? Revisé mi papelera digital. El correo había desaparecido. No solo borrado, sino como si nunca hubiera existido. No había rastro en mi historial, en mis registros del servidor, en ningún lugar. Pero en mi escritorio, donde no había estado antes, había una tarjeta de presentación elegante. Elena Beaumont, mecenazgo artístico. Y en la parte trasera, escrito a mano con una caligrafía que reconocí de los diarios de Sebastián: «El hambre es eterno. Los anfitriones cambian. El banquete continúa». Quemé la tarjeta inmediatamente, pero mientras se consumía, pude escuchar algo que me aterrorizó más que cualquier cosa que había experimentado en la mansión. Risas. Risas que sonaban como múltiples voces superpuestas. Risas que reconocí como las de todos los artistas que Félix había consumido a lo largo de los siglos, incluyendo mi propia risa. Corrí al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero por una fracción de segundo, vi algo más en mis ojos. Un destello dorado, un brillo hambriento. «No», susurré retrocediendo del espejo. Lo destruí completamente, pero en mi mente, la voz de Félix resonó con diversión cruel. «¿Realmente pensaste que podrías destruir el hambre mismo? Solo cambiaste su forma, pequeño escritor. Solo le diste un nuevo anfitrión». Miré mis manos. Parecían normales, pero cuando moví los dedos, por un momento parecieron más delgados, más felinos. «¿Y qué mejor anfitrión?», continuó la voz, «que alguien que ya conoce el juego, alguien que sabe exactamente cómo atraer a la próxima víctima». Salí corriendo del baño, pero no importaba a dónde fuera. La voz me seguía, y gradualmente me di cuenta de la terrible verdad. El ritual no había destruido a Félix, lo había transferido a mí. Y ahora, mientras escribo estas líneas, siento un hambre creciente, un apetito por algo más que comida, un deseo de creatividad ajena. Hay un músico que vive en el apartamento de arriba. Lo escucho tocar piano todas las noches. Su música es hermosa, llena de pasión y talento. Creo que voy a subir a conocerlo. Después de todo, estoy buscando patrocinar a artistas talentosos, y tengo la sensación de que él va a ser perfectamente delicioso. Fin.